Ser creativo es gratis, es como sonreír, como pensar, lo tenemos todos, está innato. Y creo que es invitar a todo el mundo a ver las cosas diferentes y mire cómo le puede dar la vuelta. ¿Por qué la sostenibilidad es el nuevo lujo? Si tú tienes un mesero que te está atendiendo, que tiene un sueldo digno y tiene una buena calidad de vida y está bien capacitado y está feliz, tu servicio es mejor. Uno cuando es emprendedor, a uno le pagan porque uno resuelve un chicharrón. Y hay chicharrones diferentes, pero también hay chicharrones sociales. La B no es un destino, es una forma de caminar, de tomar decisiones e incluso de equivocarse y volverlo a intentar. Hoy estamos aquí con 3 empresas que a simple vista no se parecen en nada. Turismo, educación financiera, agencia de comunicaciones y producción de eventos, pero que en lo esencial tienen algo muy poderoso en común. La convicción de que hacer empresa en Colombia va más allá de un acto económico, también es un acto de cuidado. Cuidado por las personas con las que trabajan y por los territorios donde habitan, tomando decisiones que no siempre son fáciles. Un gusto tenerlos acá, Sergio, Portia, Rosana. Gracias por hacer parte de este podcast, este video podcast de Historias B. Yo soy Mariana Maldonado, directora de Operaciones de Sistema B Colombia, y quisiera empezar nuestra conversación conociéndoles un poquito más y que me cuenten de cada una de sus empresas, pero no desde el pitch de ventas, que seguro ya ustedes se lo saben, ya lo han repetido muchas veces, sino desde eso que hacen con el corazón, lo que hacen con las manos y probablemente también con las uñas. Y entonces se me ocurre una pregunta tipo, ¿qué pasa un martes en una empresa como las de ustedes? ¿Con quién trabajan? ¿Para quién? ¿Cómo lo hacen? Y así ya entramos a entender quiénes son cada uno de ustedes. Le voy a dar la palabra a Sergio, que lo tengo aquí. Bueno, un martes, estaba pensando un martes es voltaje al 100. Nosotros estamos 100% virtual. Somos más o menos 24 personas y eso es un candeleo porque está ese WhatsApp a reventar, el Teams, todo. Nosotros, para explicártelo fácilmente, buscamos mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan a través de enseñarles a manejar la plata, con responsabilidad, con propósito, pensando más allá del día a día y haciéndolos conscientes que manejar bien el dinero mejora mi calidad de vida y la de mis seres queridos. Eso es básicamente lo que hacemos. Te necesito. Sí, todos necesitan. Todos necesitamos eso, sí. Es eso. Gracias. Sobre todo con campesinos trabajamos, pequeños productores rurales. Y próximamente nativos de islas. También. Caben dentro. La ruralidad es chévere, ¿no? Porque la ruralidad uno piensa siempre agro y no la ruralidad. Son muchas cosas. Hay tecnología, hay servicios, hay turismo. Y más hay de en nuestro todo. país, que es Sí. tan diverso. Sí, eso es. Gracias, Sergio. Portia, ¿por qué necesitas a Sergio? ¿Ustedes qué hacen? Aparte, para mí misma. Nosotros somos todo al revés, como tú eres virtual, nosotros somos súper presenciales. Tengo un pequeño hotel en Cartagena, en la isla de Tierra Bomba. Nació precisamente con un pitch, o sea, yo quiero tener un hotel, club de playa, y es lo que es hoy en día porque vi que hay una isla que es súper olvidada. Y no me da pena decirlo y ojalá que alguien del gobierno colombiano esté escuchando. Es una isla que no tiene carreteras, no tiene agua. No tiene agua, está a 2 pasos de la ciudad más costosa del país y tiene una población que es completamente aislada. Muchos no tienen los recursos ni siquiera para ir a Cartagena porque vale en lancha la ida y vuelta más de la mitad de un día de sueldo. Entonces nosotros ahí estamos en el turismo, pero también tratando de aprovechar lo que es el turismo, que es básicamente conectar gente y conectar esta isla con el mundo, con el europeo que visita, con el norteamericano que visita y también con el colombiano, con el cartagenero que visita y mostrar el poder que tiene Colombia para hospitalidad, porque quizás ustedes están muy acostumbrados como extranjera, algo que es muy especial de este país es como tan acogedores. Y entonces nosotros existimos por eso y tratando de lograr igualdad tras el turismo.
Pero sí, necesitamos Chévere, mucha ayuda con el manejo financiero. Ahorita hablamos. Buenísimo. Y Rosana, tú cuéntanos también. Pues nosotros estamos mitad virtual, mitad presencial. Tenemos sede, ya aquí vamos cambiando, ¿no? Estamos una parte en Antioquia y otra parte en Bogotá. Y realmente un martes puede ser cualquier cosa menos de rutina. Nosotros podríamos estar desarrollando una estrategia de comunicación, montando un evento, craneándonos una estrategia con influenciadores, grabando contenido, mejor dicho, tenemos muchos servicios. La idea nuestra siempre fue como comunicar un 360, entonces pues básicamente va variando muchísimo dependiendo del cliente, de la campaña, del equipo que esté involucrado, y es un poco como lo divertido de nuestro trabajo, que cada día, cada martes cualquiera puede ser una magia completamente distinta a la anterior. Creo que pasa de todo menos aburrirnos. Igual. O sea, preguntaste qué pasa un martes. No tengo ni idea. Puede ser cualquier aventura. Creo que lo mismo. O sea. Fantástico. Me encanta. Y para entrar un poquito como en la pepa del tema, yo quería preguntarles, por ejemplo, claro, ustedes están liderando una empresa, tienen que aprender mucho en escuelas de negocios, máster de administración, hay muchas cosas que se aprenden, pero ¿qué han aprendido ustedes fuera de eso? O sea, que no se aprende en esos espacios y que ha sido clave para generar impacto y el impacto que generan todos los días desde sus negocios. Yo no sé si ustedes estudiaron negocios, yo no. Yo estudié marketing, negocios no. Pero, pues, mejor dicho. No, yo. O sea, yo diría el 100% de lo que estoy aprendiendo es fuera del colegio. Claro. El colegio, Sí, universidad, no. me En la enseñaron vida. absolutamente nada que me sirve ahora. Pues yo estudié finanzas y economía y tampoco me enseñaron pues a manejar una empresa, a liderar. El tema de liderazgo en mi caso particular ha sido súper difícil, doloroso a veces, aprender a comunicarse, a tener empatía, a ser asertivo en esa comunicación, escucha activa, a cómo motivar a estas nuevas generaciones, selección de personal. No, eso lo aprende uno con los golpes, con los coñazos. Es como le digo yo. la humanidad. Y yo creo que este es... Tal cual. Cualquier empresario, pues cualquier ser humano, al final somos comunidades que estamos tratando de vivir, y para vivir no es estudiar. La primera cosa que creo que cualquier persona que lidera un equipo te va a contar es que los seres humanos no hacen lo que dice el organigrama. O sea, tú que eres jefe de mercadeo, tú que eres jefe de contabilidad, pero también eres papá, también eres hija, también tienes una vida privada, personal, y todo eso es súper tejido. Entonces, para mí es lograr servir, y yo creo que esto es el papel de un líder en un negocio, es hacer todo el posible para que tu equipo pueda hacer bien su trabajo. Entonces, algunos días esto significa que estoy limpiando las canecas de basura, y algún día es sentándome para tener una conversación sobre algo, un aspecto personal. Algunas veces es reorganizando un equipo para tener el espacio de dos personajes que choquen. O sea, es adaptarnos para dejar las condiciones necesarias para que los que están trabajando pueden hacer su trabajo. Y esto nadie te enseña. Esto es algo que aprendes sobre la marcha. No sé para ustedes dos, pero... Estoy de acuerdo contigo. Creo que a eso, digamos, de la parte de humanidad también le sumaría mucho como la flexibilidad. O sea, ser líder de una empresa es mejor dicho, poder ser flexible, estar abierto al cambio, la resiliencia, esto de estar uno no solamente como pudiendo liderar a tu equipo y pudiendo impactar también al resto de la parte de los otros stakeholders que hacen parte de tu negocio, y ver cómo el mundo va cambiando, cómo tu equipo va cambiando, cómo tus necesidades y cómo tú misma tienes que moldear tu compañía para que realmente cumpla, para que todos estemos bien. Entonces, para mí, y creo que eso no se lo enseñan a uno nunca, siempre es como que el libro es súper cuadriculado y hay unas reglas que seguir, y luego cuando llegas a la vida real no hay reglas porque te presentaste un día y ese día todo puede ser diferente, y te toca liderar desde esa diferencia de decir, ¿y hoy cómo actúo? ¿Hoy cómo hago el bien?
olvidándome del libro, del cuaderno, de esa clase que me enseñaron. Y de tu ego. Tu ego siempre tiene que estar al lado. Wow, tú eres jefa. Jefa, yo soy serviente. Lo que tú dices de la basura, o sea, de esas cosas cuando te toca untarte las manos hasta el fondo para también poder ser parte de tu equipo, no solamente desde una posición de liderazgo, sino desde una posición de comunidad. Pues es liderar desde estamos adentro. Todos, exacto, todos estamos en lo mismo. Ser todero. Ser todero, es aprender a ser todero. Sí. Nuestra función de cargo es todero. Llenar los huecos, o sea. El perfil. Y cada semana el hueco cambia. Exacto. Además. Pero esto es lo que yo creo que era Darwin o Einstein, pues alguien súper inteligente dijo, o sea, la inteligencia es adaptar. La inteligencia y los especies que son inteligentes es porque se adaptan y cambian a las condiciones. Vivimos en un mundo que cambia. Todos los días, todo está constantemente cambiando. Claro, y ahí está el reto porque también está este tema de la soledad del emprendedor, ¿no? Porque uno se chupa también muchas cosas, que el proveedor, el cliente, el equipo, las metas, impuestos, temas legales, etc. Y uno no tiene también con quién sacar esto que uno se llena todos los días. Y bueno, hay unos estudios también ahí muy interesantes con temas de salud mental en líderes de empresas sociales que hay que pararle bolas. A uno como emprendedor y como líder de las empresas toca hacer, a veces parar en el camino y hacer un autodiagnóstico, porque también es sano, ¿no? Es sano. Si no se enloquece uno con tantas vainas. Y en las empresas que nosotros como que lideramos, son empresas que van un poco en contra de la corriente. Ahí sí que no hay manual que aplique, porque nosotros estamos yendo totalmente en contravía de lo que se nos enseñó, de lo que hace el mundo, de lo que se supone que una empresa debería hacer. Es como, sí, tiene que ser rentable, pero a costa de nosotros como equipo, pues no. Entonces, realmente sí también hay una palabra que a mí me gusta mucho y es pues, la intuición, cuando uno también aprende a oírse desde adentro y entender que también tú mismo, aparte de lo que diga el workbook, tú mismo sabes, acá hay algo que no se siente bien o hay algo que sí se siente bien o debería ir por aquí y eso no te lo dice ningún manual. Eso es estar ahí en la jugada. Me encanta porque yo tengo la palabra intuición con otra y es que la empresa te habla, pero la misma vaina, la empresa le está diciendo a uno pilas, por este lado no es, ojo con eso, alertas. Y tú lo vas oyendo, entonces ya no es el manual al que recurriste, sino es confiar en ti, en que hay un feeling entre tu compañía, tu equipo y tú, sí, que permite que tú lideres desde un punto completamente distinto al que de pronto nos enseñaron raro, pero nos enseñaron. Sí, vinculado a la intuición, para mí, yo creo que una de las como guerras internas que he tenido, porque yo nací en los años 80 en Gran Bretaña, que fue como un momento súper capitalista, o sea, los niños de los años 80, nosotros valoramos más que todo es el dinero. Y a mí me ha costado mucho definir, redefinir y reconvencerme qué significa éxito. Y esta palabra, una empresa exitosa. Tuve una conversación hace un par de años con una hotelera también muy famosa, se llama Zita Cobb, tiene un hotel que se llama Fogo Island Inn, que es enfocado en el impacto. Y ella me dijo, para mí cualquier negocio que genera un margen de utilidad de más de 15% no es un negocio exitoso porque es un negocio que está robando. Y es un negocio que no está equitativo. Y yo estuve, pero a mí me han enseñado toda mi vida que mi negocio tiene que generar 30%, si no, no es exitoso. Y por como un año estuve oscilando entre dónde debo estar, o sea, por debajo de 15, por encima de 30, y aprendí que al final la intuición es lo que te dice. Y pues el sistema B ayuda, creo, dándote la forma de medir tu impacto económico y también tu impacto social y tu impacto medioambiental, que te hace o se te permite llegar a la casa en la noche y decir, ok, hoy gané $1 en vez de 5, pero también vi a una persona de mi equipo florecer, o vi a un hijo entrar a una universidad, o vi que un estudio de biodiversidad en mi hotel ya dio un resultado. Entonces yo voy a sumar esto y convencerme que esto vale más de $5. Pero eso es para mí un trabajo psicológicamente duro, porque también tú sales de este ecosistema y tú hablas con un amigo que vive en New York o tiene un hotel en el sur de Francia y dices, sí, la semana pasada facturamos $1 millón de euros. Y estás como...
Sí, nosotros no. Pero creo que tenemos que hablar de ese 15% porque... Sí, pues eso me golpeó porque fue otra forma de ver las reglas. Y el éxito, como tú dices, Y también. el éxito. Que Claro, se puede ser claro. exitoso así la rentabilidad no sea la que nos enseñaron que debía ser. Pero no se te Exacto. olvide el largo plazo, porque si te ganas el 30% un año, pero el otro año llega el COVID y caes el 20%, Ah, entonces, sí. bueno... No, ya hay que... márgenes ya es algo que, Sí, sí. o sea, más es cubrir necesidades en vez de establecer Claro, números Me encanta. que necesita. Tal cual. Y así, mira, así funciona la naturaleza. Tú no ves ningún animal en el invierno como, no, mire, yo voy a ahorrar todo, y voy a quitar lo tuyo también, y lo tuyo también, y tengo para 6 años, aunque se va a pudrir. O sea, va con la necesidad. Claro. Y pues, Total. Sí. Ahí yo hago clic con muchas cosas que ustedes están diciendo y con muchos temas que me parecen muy relevantes que quisiera ahondar porque creo que aquí hay tela para cortar de todas partes. Pero estábamos hablando al principio de este reto de emprender, ¿no? Y los números y cómo, y el ser más humano, y a veces lo solo que uno puede estar como emprendedor. Pero a mí sí me genera curiosidad en qué les hizo clic para decir por aquí es en crear una empresa con propósito, en seguir una empresa que tenga un propósito más allá de esos números duros, puros, de esas métricas. Algo les tuvo que hacer clic en un momento y decir, por aquí es, porque no es una decisión fácil de tomar, ¿no? Y ustedes la tomaron y aquí están hoy conversando desde sus empresas. Yo no creo una empresa con propósito. Yo creé la empresa porque quería dedicarme a algo que me hiciera feliz y que me gustara. Me asocié con mi esposa y creamos una agencia de comunicación. Yo lidero la parte de comunicación y ella lidera la parte de producción. Y varios años después fue que dijimos, esto no nos está llevando a ninguna parte, no estamos llegando a la casa tranquilas, ¿sabes? Se está produciendo un dinero, estamos teniendo la posibilidad de trabajar en lo que nos gusta, pero... son exitosas. Claro, ¿y cuál es el propósito? Pero es ese éxito Somos cuando tú dices, exitosas. exacto. ¿Y cuál es ese propósito que estamos cumpliendo? Y empezamos todo un cambio real, ¿me entiendes? Que creo que podría decirlo por experiencia propia, fue muy difícil, súper doloroso, tener que romper esa empresa que existía y que funcionaba en 1000 pedacitos para crear una nueva, pero manteniendo pues nuestro ADN y el coolness que nos había caracterizado, pero teniendo que decir, por aquí ya no fue, ahora es por aquí. Y realmente fue un proceso pues muy interesante también, porque es eso, porque es la flexibilidad, adaptarse al cambio, y ese cambio también viene muchas veces no solamente del entorno, sino de uno mismo, decir, esto ya no me sirve, y está bien que ya no te sirva, puedes cambiar. Sí. Entonces, no sé, a mí creo que el clic es que nosotros, pues la industria, yo soy diseñadora de modas, mi primera profesión es diseño de modas, que es una de las industrias que más contamina el planeta. Creo que cuando yo tuve mi marca de ropa, hice toda la tarea, también era exitosa en eso, y un punto dije, esto me da mucho dolor, no puedo hacer esto, la ropa, la cantidad de stock. Y cuando me empiezo a dedicar a comunicación, la publicidad es otra industria de usar y tirar. Hacemos eventos de infraestructura que duran 3 horas y luego la mayoría se iban a la caneca. Entonces, como también ahí dije, ya cambié de vida una vez, no realmente solo por eso, pero ahora me estoy encontrando en esta posición, y como también, sabes, venir a decir, tengo que aportarle a mi industria, me gusta mi industria, pero tengo que ir a remar en contra de la corriente porque ya esta no me funcionó. Totalmente de acuerdo. Bueno, en mi caso no hubo un clic en sí, creo que fue toda la vida lo que pasó. En el 99 mis papás se quebraron, creo que ese fue el primer clic, bueno, digamos que fueron varios. La sufrí adolescencia, ellos se tuvieron que separar físicamente, no divorciar, porque pues no habían, les tocó entregar la casa. Bueno, vivir eso fue muy traumático, y creo que ahí comencé a decir, uy, hay que pararle bolas al tema de la plata, y de pronto por eso estudié finanzas, y bueno, trabajé 10 años en el mercado de valores, y después de 10 años ya no tenía propósito, estaba aburrido, pero era muy privilegiado porque en Colombia, en este país, tenía un puesto que ganaba buena plata, salía a trabajar a las 3 de la tarde, pero no me llenaba, estaba súper aburrido, pero no iba a renunciar, también de pronto por ese trauma que tenía. Me acerqué a una fundación y comencé a enseñar educación financiera, y se volvió a encender la llama y me echaron.
Ese fue el segundo clic. Gracias a Dios y a la vida y a Fluir me echaron. Y cuando me echaron, bueno, todo eso que enseñamos lo apliqué en mi vida. Estuve un poco tranquilo y dije, ¿saben qué? No, yo no quiero volver a este mundo. Me encantan las finanzas, pero ya voy a dejar de ser este trader. Me voy a volver más bien un hippie financiero. Vamos a llevar educación financiera a la gente que realmente lo necesita, pero ¿cómo hacemos esto? Que sea sostenible económicamente, un modelo de negocio que se sostenga, pero que me permita pegarle, llegar a la gente. Y bueno, creo que sí, fluir y encontrar el propósito, aunque lo encontré un poquito viejo, como de 34 años, pero chévere. Nunca es tarde, sí, además, pero nunca es tarde. Sí, no, buenísimo. Sí, yo creo que es como una serie de clics, ¿no? Tampoco no empecé un negocio con propósitos de impacto, pero mi primer clic, mi background, pasé 8 años trabajando en Mónaco, vendiendo megayates a la gente la más rica del mundo. O sea, algo más evil quizás no existe. Y lo hice como, nunca fue un propósito de mi vida, pero llegué ahí y esto fue la industria y disfruté mis años y aprendí mucho. La cosa que aprendí es que ahí hay mucha gente con un nivel de dinero ilimitado que no están felices. Y esto se volvió como una broma entre nosotros que teníamos como 20 y pico años ganando sueldos muy normales. Y nosotros, imagínate que esta gente tiene todo el dinero del mundo y están infelices en sus matrimonios, sus niños les odian, cuando van de vacaciones tienen que alquilar 2 megayates porque un lado de familia no habla con el otro lado. No. Pero eso fue muy útil porque ya a mis 30 años ya sabía que la felicidad no está en el dinero. Y esto es algo que la gente te dice, pero yo lo había visto y lo había vivido. Entonces llegué a Colombia como pues, quiero vivir, pero no tengo este deseo de ser multimillonario. Y el segundo clic fue en pandemia, que obviamente para mí mi negocio fue como un desastre. Estamos cerrados 7 meses. Y ahí estoy en la isla. Y tengo una llamada con una amiga que vive en New York, que en este momento su esposo había vendido su banco y había ganado como unos 100 millones de dólares. Y ella, Porsche, ¿qué haces? Yo como, pues acabo de bucear, ahorita voy a cabalgar y ahora mismo pues estoy aquí al lado de la piscina. Ella como, mira, que yo soy la multimillonaria, tú eres pobre ahora porque había perdido todos mis ahorros. Y mira dónde estás tú, y mira que yo estoy básicamente en una cárcel. Yo tengo este apartamento súper costoso en New York, pero ahora que el mundo ha parado, mi apartamento fancy no vale nada. Y tú, que no tienes nada, estás viviendo la vida que los seres humanos quieren. Y la otra cosa que me pasó en esta época es que tenía mucho propósito porque pues, no tenía empresa, pero teníamos empleados, teníamos responsabilidades, y nos pusimos la gerencia en recaudar fondos, en hacer todo lo que pudimos pensar. Tenemos burros, por ejemplo, a Blue Apple y teníamos un servicio de suscripción, eso fue el principio de Zoom, y gente de todas partes del mundo nos pagaban $10 mensual y nos invitaron a todos sus Zoom, y cuando conectaron a Zoom había ya un burro y teníamos como Rent a Donkey. Y esto con otra cosa que hicimos que era como Tips for Tips, que fue todo el equipo de Blue Apple grabando videos de ellos en sus casas de cómo hacer algo de Blue Apple, cómo preparar un cóctel, cómo preparar un plato, cómo hacer tu cama para que sea como una cama de hotel. Y lo pusimos en social media. Si te gusta el tip y puedes recrearlo en tu casa, danos $1. Y recaudamos alrededor de $20,000, pues en 7 meses, que no es nada, pero pues nos ayudó a mantener mercado para todo el mundo. Y ahí es donde entra la parte de la felicidad. Me di cuenta que en esta época tenía menos dinero que había tenido en toda mi vida, pero tenía más felicidad porque tenía sentido de propósito, estuve contribuyendo a una comunidad y estuve en un modo súper creativo y me di cuenta, esto es como quiero vivir. Y entonces para mí no es que fue difícil volvernos Empresa B, fue imposible continuar como éramos antes. Genial. Ahí me surge un tema que me parece interesante que tocas, Portia, y es cómo empezar a generar valor con esas comunidades, ¿no? Con las personas en momentos de crisis y pensando en la empresa. Y es decir, mi empresa impacta a las personas de una u otra manera, las que trabajan, las que están en la comunidad, quienes están ahí, mis proveedores.
Y me gustaría también como que pudiéramos hablar un poquito de cómo construyen ustedes desde sus empresas esas relaciones con la comunidad, con las personas, y qué hace que esto sean unas relaciones de confianza y de valor, porque creo que ahí está la clave también del éxito del propósito, ¿no? De cómo me relaciono con los demás y los demás que impactan o me impactan como empresa. Entonces, ahí. Yo, Complex, porque las finanzas, alguna vez trabajando con la Fundación Juanfe, que amo, me parece impresionante, una chica de la Fundación Juanfe me decía, profe, este tema de finanzas me dan ganas de vomitar. Y es verdad, son técnicas aburridas, pueden ser difíciles, entonces creo que para generar confianza, para abrir el interés de la población con la que trabajamos, algo muy importante es entender el contexto en que se mueven. Entonces no voy a hablar de CDT, no voy a hablar de tarjeta de crédito, sino que hablo de gallinas de engorde, o cerdos, o cultivos, para entenderlo. 2, bajamos mucho el lenguaje, nada de tecnicismos. Más bien, siempre digo, de nada me sirve que un campesino me recite 10 formas de ahorrar y no lo haga. Yo prefiero que ni siquiera sepa el concepto, pero que ahorre. Entonces le damos mucho más peso a la práctica y a la utilidad de saber eso, de aplicarlo, que a la teoría. Entonces creo que lenguaje, contexto y practicidad nos ha generado esa confianza para que ellos se abran a recibir, a compartir, más que recibir es compartir este conocimiento. Claro, y que ese conocimiento haga sentido, ¿no? Claro. Sí, además. Uno puede recitar muchas cosas, lo que tú dices, pero una cosa es cuando yo aplico y me hace sentido y veo que genera valor. Claro, y ahí está la clave, como en generar esos negocios, esas relaciones. Y cuando compartimos, storytelling es muy importante, entonces resaltamos mucho la historia de la gente, entonces cuando logran ahorrar y pagarle al pagadiario o al gota a gota, o deja la esposa que generalmente no maneja los recursos económicos de la casa, sino que lo hace el marido, y ella comienza a ejercer un control. Bueno, hay también unos temas de machismo que hay que darle vuelta, pero cuando ya dejan de tomar el fin de semana y comienzan a generar ahorro de emergencia y pueden hacer frente a emergencias, tener calidad de vida, por eso tranquilidad, hacen el clic. No solamente ella, es resultado también. Y no solamente esa familia, sino la comunidad alrededor. Y nosotros destacamos esto en nuestros talleres. Entonces, no sé, si voy a Malambo, a Dibuya, en la costa, y cuento una historia de Ipiales, de Túquerres, de algún otro sitio, oiga, pasó esto allá, porque no replican ustedes, generamos ese clic, conocen otra Colombia también. Bueno, hay un sinfín de cosas y se despierta esa confianza. Lo del lenguaje es muy interesante porque hicimos algo parecido, hablando de proveedores, y hay un montón de palabras como orgánico, certificado, sostenible, pero luego si la palabra no significa nada, nada. Entonces, hablando con el equipo de compras, era como que cómo podemos explicar el propósito de que queremos limpiar, mejorar nuestro cadena de suministro, tantas palabras tan aburridas. Y alguien dijo, vale, jefa, creo que sí, entiendo bien, lo que quieres es que todo que compra sea feliz. Como pollo feliz, huevo feliz, diamantes felices, uniformes felices. Y esta palabra felicidad enseguida ayudó a 50 personas a entender, cuando estoy escogiendo un producto, un proveedor, estoy pensando en la felicidad. Si es un animal, ¿qué tal su vida? Si es ropa, ¿quién lo hizo? ¿Qué tal su sueldo? ¿Qué tal sus condiciones de trabajo? Si viene de un país que no es Colombia, ¿cómo puedo saber? Yo no sé. Si no sé si están felices, pues prefiero no comprarlo. Y esto es ya, hablamos de, y tú escuchas en Blue Apple, nada, sí, ese salchichón feliz. y lenguaje es súper poderoso, y creo que vivimos en una sociedad que ha usado el lenguaje para causar divisiones. Y la otra cosa es que hemos hecho es unir comunidades. En mi industria es muy normal, especialmente en hoteles aislados en el campo, de hablar de la comunidad, que básicamente significa la gente pobre ahí. Qué pena decirlo, pero es lo que significa. Y luego los clientes, y luego los trabajadores, y es una serie de comunidades que son completamente separadas. Nosotros tratamos de ser que no somos una comunidad. O sea, si trabajas aquí, tú también puedes ser cliente. Si vienes como cliente, también puedes quedarte a hacer una residencia de arte.
y de disminuir un poco las diferencias y la distancia entre comunidades. Es decir, somos una comunidad que queremos que tu estadía, si eres cliente, tenga un impacto positivo, que tu trabajo, si seas trabajador, tenga un impacto positivo. Si vives en la comunidad al lado, que tú puedes participar y que nos puedes guiar para que nuestra existencia tenga un impacto positivo. Es en hablar de una sola comunidad y no varias. Esas han sido dos cosas que nos han ayudado un poco a ganar la confianza, que realmente es lo que se requiere. Y una vez que ven resultados y empiezan a contar historias, ya tienes, como en inglés se dice, buy-in. Y una vez que tienes buy-in, ya puedes volar. Para nosotros ha sido un camino muy distinto al de ustedes, pero igual también muy interesante porque digamos que nuestros clientes, hablando de nuestra comunidad, pues obviamente es nuestros proveedores, clientes y equipo. Nadie habla de sostenibilidad, no existen las buenas prácticas, uno es porque es, pero no te fijas en los sellos, no te fijas en lo que compras, la compra local, ¿para qué? Pides en Amazon. Y digamos, nuestra industria que es marketing, quien nos contrata a nosotros es un director de marketing, normalmente de una gran compañía, que le importa 5 si tú eres sostenible y tienes un sello, o si vas a dejar de producir X residuos en el evento. Ellos tienen este presupuesto que se lo tienen que gastar este mes para sacar adelante este producto y tú sencillamente tienes que hacerlo realidad. Entonces, cuando empezamos nosotros a hacer todos los cambios, digamos que empezamos obviamente, ¿qué vamos a hacer con todos esos muebles? ¿Qué va a pasar con los desechos, las plantas, todas las cosas que producimos, la comida que sobra? Empezamos a cambiar un montón de materiales que ya no podíamos utilizar, que eran súper rentables para el que nos contrataba porque era muy barato, pero para nosotros ya, para filosofía, no. Y es cómo empezamos a enseñarles a ellos el valor que tenía producir actividades que realmente generaran un impacto positivo. Entonces, nos inventamos pasar unos informes después de cada evento. No les importaba, la gran mayoría de veces no los leían, pero por lo menos el hecho de nosotros poderlo pasar y decir, aquí tienes el impacto positivo que generaste, contratamos proveedores locales, las flores las mandamos a compostar con X empresa, la comida que sobró se donó a una fundación, el mueble que te producimos ya habíamos quedado contigo que lo íbamos a llevar a tus bodegas para que tú lo fueras a reutilizar una y otra vez. Ya no producimos X material, sino en este otro. Entonces, ha sido, porque sigue siendo un reto realmente. Y así como a los clientes en la gran mayoría de los casos, pues realmente no les importa. Esa es la realidad. Para nosotros es un diferencial y nos paramos en la posición. Hemos perdido muchos contratos y es la belleza del éxito de poder decir, no importa que hayamos perdido el contrato, nuestro propósito sigue intacto y aquí estamos parados para que el día que lo puedan valorar. Y ya muchos clientes nuestros, había como una trayectoria súper bonita porque pues nuestra empresa tiene 13 años y cuando hicimos el cambio, que fue un poco antes de pandemia, empezamos como a hacer los cambios, muchos de nuestros clientes de antes son los mismos clientes de ahora. Entonces, obviamente siguen con nosotros porque el servicio es bueno y seguimos como cumpliendo las expectativas, pero ya ahora también hay como lealtad. Claro, como qué bueno porque estoy apoyando la causa. Bueno, el cambio cultural hay en la industria también que están generando, aunque sea un granito de arena, pero exacto, ahí está. algo. Y lo mismo pasa con el equipo. Nuestro equipo, pues no es un equipo de personas que piensen en sostenibilidad. Mejor dicho, cuando nosotros, porque Sistema B es cliente nuestro, entonces cuando parte de nuestro equipo trabaja con el equipo de Sistema B, como que yo los veo que esas cabezas, ¿sabes? Son como unos conceptos que para ellos, porque para mí yo lo respiro, hace parte de mi vida, de mi filosofía, exacto. Pero ver también cómo impacto en mi equipo en enseñarles unos conceptos que se pueden volver del diario, del producto que consumes en tu casa, de qué haces con tu basura, de cómo trataste a la persona de enfrente, de cuál fue. Entonces, ha sido y seguirá siendo un camino, pues, un poco espinoso, pero creo que ese granito de arena se va sembrando y hay beneficios, pues, en todas las etapas. Y esto es algo que enseñamos mucho a nuestros clientes. Comida sostenible, vale. Son dos palabras que, nadie le importa. Pero si tú te sientes con padres que tienen sus niños en el hotel y tú explicas, aquí la comida, nada ha comido antibióticos, todo viene de un fuente que hemos visto, todo es saludable para los cuerpos de tus niños. Esto es un lujo. Entonces nosotros, de hecho, tenemos una serie que estamos desarrollando ahora que se llama ¿Por qué la sostenibilidad es el nuevo lujo?
no porque es de moda, pero porque es mejor para tu cuerpo. Si tú tienes un mesero que te está atendiendo, que tiene un sueldo digno y tiene una buena calidad de vida y está bien capacitado y está feliz, tu servicio es mejor, tu experiencia es mejor. Entonces nosotros siempre también tratamos de mostrar a alguien que quizás no le importa cuál es el beneficio para él o para ella. Y ayer hablando con este abogado que me decía, no, me parece muy comunista. Le expliqué, antes del Sistema B, yo no hacía ninguna investigación de cómo gastaba el dinero de la empresa. O sea, entra $1 millón, sale $1 millón, no sé dónde lo estoy gastando. Al principio del ejercicio, alrededor del 60% de lo que nosotros estábamos gastando se quedaba en Colombia. Empezamos a hacer los cambios y hoy en día el 85% se queda en Cartagena, el 95% se queda en Colombia. Entonces, cuando le expliqué a él, eso significa que nosotros podemos dar un número, una cifra, de que gracias a la existencia de nuestro negocio, la economía local tiene un impacto de X mil millones. Y si tú multiplicas esto por 20, 30 empresas y todo el mundo se certifique, esto es, ya estamos hablando lo que entienden los abogados, estamos hablando cifras. Y él me dijo, eso sí me parece chévere. Sí. Entonces es esto, es encontrar el gancho. Sí. Y no forzar a nadie y celebrar cada win, cada como ganancia. Dice, ok, te enganché con esto, entonces tú vas siguiendo en esta línea y antes de que se dé cuenta ya es empresa B o es sistema B o está pensando B. Por lo menos ya lo fidelizamos dentro de este movimiento, que es una parte importante, sembrar. Mi riqueza no tiene que venir no tiene que costarte a ti. Y eso creo que es lo que tenemos en común. No somos comunistas, queremos ser exitosos, con dinero también, pero no al costo de otro. ¿Para qué? Así es. Me encanta, me encanta. Ahí, y conectando con lo que decían, ¿no? De si nos están viendo, nos están oyendo personas escépticas de esto, que es como, venga, que yo no entiendo muy bien, ¿cómo sienten que les podríamos explicar cómo cada una de sus empresas le está hablando a Colombia? O sea, ¿qué es lo que está aportando cada una de ustedes a la realidad que conoce? Porque, de nuevo, son empresas con unos focos completamente distintos y cada una de lo que hace está generando un impacto y por eso son empresas B. Entonces, qué chévere poder decir, Libertad le está hablando a Colombia de esta manera. Y el foco de esto y de la pregunta es porque nosotros en Sistema B estamos convencidos de que las empresas B son las mejores empresas para el mundo y para Colombia. Entonces, ahí voy a darle más bien la palabra a Rosana. Pues yo creo que nosotros partimos de la creatividad. Ese realmente es nuestro motor. Tenemos un hashtag que es Creativos para el Cambio y digamos que con eso tiene que haber un cambio. O sea, el mundo como lo conocíamos ya sabemos que no nos funciona y en esto hablo, realmente creo que la sostenibilidad es una línea súper amplia por donde nos podemos ir y nosotros le hablamos a Colombia a través de la creatividad como único motor para realmente inventarte unas soluciones distintas, cada uno desde su puesto de trabajo, desde su comunidad, desde como su rol dentro de lo que se desempeña, es cómo le miras un lado diferente, cómo pones esa cabecita a funcionar para decir lo que yo conocía que era correcto y cómo debían funcionar las cosas, si ya sé que no es, cómo le doy la vuelta. Entonces creo que realmente para nosotros ese es un punto súper importante, lo puede ejecutar cualquiera, ser creativo es gratis, es como sonreír, como pensar, lo tenemos todos, está innato, y creo que es invitar a todo el mundo a ver las cosas diferentes y mire cómo le puede dar la vuelta. Bonito. No sé, bueno, yo... ¿Cómo manejar tu dinero? Es lo más importante. Lo que enseñamos, bueno, hace falta educación financiera a todo el mundo, lo hablamos antes de entrar acá a grabar. Creo que todos los necesitamos, nadie recibe educación financiera, para mí debería ser una materia del colegio, hemos trabajado con gente, vicepresidente financiero, hemos asesorado a vicepresidentes financieros que se ganan 60 millones de pesos mensuales, manejan proyectos multimillonarios muy bien,
pero sus finanzas personales son un desastre. ¿Por qué? Porque este tema de finanzas personales no es solamente un conocimiento, depende de un conocimiento de finanzas, no depende tanto de eso, sino de otras habilidades, control de emociones, preguntarse para dónde voy, disciplina, bueno, hay una serie de cosas. Y bueno, y lo uno con otro punto, y es que uno cuando es emprendedor, a uno le pagan porque uno resuelve un chicharrón. Y hay chicharrones diferentes, pero también hay chicharrones sociales y hay gente interesada en solucionar estos chicharrones sociales. Entonces, eso es lo que hacemos. Educación financiera y programas muy buenos, pero urbanos y que cuestan y que creo que todos los que estamos acá podríamos pagarlo, pero hay gente que no le llegan esta educación financiera privada y urbana. Y ese es el chicharrón que encontramos y por eso nos enfocamos acá, en ayudar a la gente a llevar esta educación financiera a los que lo necesitan. Y hay otros que están interesados en que eso suceda. Y esos realmente son nuestros clientes. Entonces ahí tratamos de encontrar un modelo sostenible que me permita tener un impacto social, pero a la vez que la empresa sea sostenible financiera y que pueda crecer y que, por ejemplo, por lo menos nosotros tenemos ánimo de lucro, no somos fundación porque no quiero depender también de donaciones, que es lo primero que cortan cuando hay una situación económica, y más bien tengo ánimo de lucro. Cuando tengo ánimo de lucro es que resuelvo un chicharrón que la sociedad está dispuesta a retribuirme por esto. Entonces eso es lo que me hace sostenible, solucionando un problema social. Entonces, eso es lo que intentamos hacer y crecer y solucionar, pues educación financiera para los más necesitados. Pues el turismo es un poco como la moda, es una industria mundial que ha causado mucho daño y también tiene sus raíces, pues obviamente en la colonización. Colombia como país, por todo lo que ha pasado, tiene un sector de turismo que es relativamente nuevo, están en un momento de desarrollo. Yo creo que tras lo que estamos haciendo o nuestra forma de operar, mi mensaje para Colombia como país sería: ustedes tienen la oportunidad de desarrollar un turismo que les sirve a ustedes. No tiene que ser un turismo extractivo donde se prostituye al visitante, sino un turismo donde estamos pensando cuáles son nuestras necesidades, que queremos cuidar en nuestras comunidades, en nuestros ecosistemas, y cómo puede el turista que visita nuestro país ayudarnos con este propósito. Porque si tú ves a muchas islas en el Caribe, tú ves que hay hoteles muy grandes que han aislado, por ejemplo, todas las playas, que ya alguien de Jamaica no puede ir a la playa. Solamente los que pueden pagar $300, $400, $500 la noche tienen acceso a su propia naturaleza. Colombia tiene la oportunidad muy grande de no volverse este tipo de turismo, y creo que lo que estamos mostrando es que tú puedes tener un turismo incluyente, inclusivo, que cuida como su primer propósito la magia de Colombia y lo comparta con los que están visitando sin causarle un daño. Y espero que Colombia lo esté escuchando. Y son conversaciones que tengo muchas veces con ProColombia. Hay que vender lo que les conviene a ustedes. A ti también eres colombiana. Próximamente saco el pasaporte. Das empleo en Colombia, pagas impuestos, compras a proveedores, Cierto, estás cuidando el turismo. Contribuyo más aquí que a mi colombiana. país. Sí, También representando a Gran Bretaña. Con la banderita atrás, pero igual Sí. aquí colombiana también, está bien. Yo creo que ustedes en este proceso de hacer empresa y de trabajar con las comunidades, que las comunidades, decíamos, no son las personas pobres, las comunidades son mis clientes, las comunidades son mis proveedores, han aprendido montones, ¿no? Porque es cómo sensibilizo a mis clientes para que este informe les haga sentido y entiendan que es que yo estoy generando un impacto positivo en el ambiente, pero también cómo hago para convencer a esas personas que el tema financiero, esas personas, VPs de empresas, hasta las personas que son agricultoras, y en ese trabajo con los proveedores, yo creo que ustedes han ido aprendiendo y se han ido dando cuenta que hay muchas realidades y muchas problemáticas aquí en Colombia. Entonces les voy a hacer una pregunta retadora, y es: si ustedes pudieran volver a crear otra empresa desde ceros, para atender algunas de esas necesidades que se han ido dando cuenta en el camino que todavía existen. Y aquí esto es un tip para quienes nos están viendo y nos están oyendo, de crear empresa con propósito. ¿Qué se les ocurriría? Para mí sería
una escuela de hospitalidad, enseñando a todos los stakeholders de hospitality cómo crear un ecosistema que funciona. Desde los proveedores hasta los que están trabajando, hasta los que están administrando, hasta los que quieren invertir. O sea, sería una escuela donde hay un honorario, porque concuerdo, no puede ser solamente de donaciones, pero donde tú gradúas y tú sabes no solamente cómo atender a un cliente o a un turista, sino tú sabes cómo cuidar a tu entorno y a tu ecosistema. De hecho, ya esto es un plan que tenemos. Ya No sé cuándo, no sé cuándo. Ya lo tienes en la cabeza, está bien. Yo estoy un poco en las mismas, yo ya la estoy creando, digamos que ya constituimos el año pasado, pero realmente nosotros nos fuimos a fundación, acabamos de crear una marca que va a ser compartida entre la compañía y una fundación que creamos para poder destinar los recursos. Nosotros llevamos muchos años donando un porcentaje de nuestros ingresos a varias fundaciones y el año pasado dijimos, no más, los recursos los vamos a manejar nosotros. Y es una empresa, se llama Homestead, y básicamente va a tener turismo, va a tener educación financiera, y es un poco cómo enseñarnos a nosotros a vivir desde un propósito, a ser felices, a olvidarnos de que el éxito lo encontramos afuera, sino que realmente está adentro haciendo cosas que nos hacen felices y que impactan de manera positiva a la sociedad a través de realmente la educación, poder capacitar a las personas. Nuestro país evidentemente tiene una falencia enorme de que la información le llegue a mucha de la población. Hay mucha población vulnerable que realmente, lo que tú decías ahora, son comunidades olvidadas que para nosotros de pronto tenemos acceso no solamente a los recursos, sino a que nos llegue la información, pero para ellos no. Yo creo que tenemos que educarlos a que hagan cosas que los hagan felices, que realmente partan desde ahí para crear su propia realidad, que no tengan miedos, que obviamente emprender y hacer una empresa y crear una marca, pues es un camino con muchos retos y de pronto muchas dificultades, pero también es un camino que si tú lo recorres sobre tu propósito y haciendo algo que te hace feliz y que llegas a tu casa con el corazón tranquilo, todo el camino espinoso, no importa, se vuelve invisible. Entonces yo creo que tenemos que educar, yo creo que tenemos que pasarle la información a las personas a las que no tienen acceso, porque realmente a todo lo que nos estamos dedicando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer esto y tuvimos la oportunidad de crear empresa y eso nos genera hoy en día pues unos recursos y un retorno de felicidad y de propósito, pero ¿cómo hacemos para que esta información se difunda a través de nuestro país? Sí, bueno, no, yo dos cosas. En general, invito a todos a que monten empresa, independientemente de si es social o no, porque para mí tiene tres grandes beneficios para la sociedad, para Colombia. Uno, resuelve un chicharrón. La empresa no va a funcionar si uno no resuelve algo. Dos, uno paga impuestos. Realmente ese es el aporte como colombiano y de pago de impuestos se desprende, son cosas buenas. Bueno, que lo manejen mal o bien ya es otro tema, pero ese es el aporte que uno hace, subsidios, temas de salud, pensión. Bueno, ahí se desprenden cosas positivas. Y tres, es el mejor programa social que hay, dar empleo. Dar empleo con salarios justos, dar empleo formal, de ahí solo se desprenden cosas buenas. Ahora bien, en lo social hay muchas oportunidades, temas de salud mental, habilidades socioemocionales, en general la educación en lo social se necesita, pero ahí yo quiero destacar algo, no es compartir conocimiento, es cómo logramos que estas personas pasen a la acción con esto. Si quiero mejorar mi salud mental, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo llevo a que esta persona comience a actuar para mejorar su salud mental? No solamente compartir el conocimiento. ¿O le estoy enseñando a ahorrar? No, ¿cómo hago para que realmente pase a la acción y ahorre? Creo que el foco en la creación de hábitos o buenas prácticas genera cambios impresionantes. Me gustó mucho que hayas dejado ese mensaje y me puso a pensar que me gustaría que también Porsha y Rosana nos digan un mensaje que le quisieran dar a esos que están pensando si emprender o no, pero ustedes ya tienen un recorrido, ¿no? Ustedes ya tienen la empresa ahorita y ambas están también pensando en esa nueva empresa, pero a esas personas que nos están viendo desde todas partes a nivel nacional, que están en una vereda, en un pueblo, en una ciudad grande, en una ciudad pequeña, ¿cuál sería ese mensaje que los aliente a emprender con propósito? Eso es una pregunta dura. No sé, mi gerente asistente ayer me dijo algo que me pegó mucho.
Ella es una mujer trans y esto viene con todo su reto. Y estuvimos hablando sobre, pues, cómo es la mejor forma de organizar el trabajo con compañeros, con comunicaciones. Ella me dijo, a mí me gusta que la gente me pregunte porque en el mundo la gente tiene mucho miedo y yo creo que la curiosidad es mejor que el miedo. Y ella dijo, o sea, que no tengas miedo de hacer algo, el único miedo que debe tener es qué pasa si no lo haces. Las consecuencias, si tú no lo pones, si tú no lo haces, ¿qué va a pasar? Entonces, esto diría, o sea, sí puedes tener miedo de hacer algo, pero si no lo haces, ¿cuáles son las consecuencias? Y cuando te dices, hay chicharrones que hay que solucionar, si no lo solucionas tú y tú sabes hacerlo y intentas ser otra persona y no lo haces de la buena forma, se vuelve peor. Entonces, esto sería lo mío. Yo invitaría a las personas a que no abandonen sus sueños. Primero, a que se permitan soñar, porque a veces el mundo no nos permite soñar, sino que nos permite es estar como en piloto automático y lo que nos dicta la sociedad y a las posibilidades que tengo alcance en ese preciso momento, en esa precisa población, digamos que tú estás hablando, digamos, de poblaciones que están un poco aisladas, que no tienen de pronto las mismas posibilidades que alguien que nace en la capital o que nace en una gran ciudad. Yo diría, permítanse soñar. Cuando uno sueña, uno se imagina ese yo del futuro que uno quiere ser y no abandonen los sueños, porque realmente yo conozco muchas personas, yo he sido mentora, afortunadamente he tenido esa posibilidad que me parece preciosa de poder acompañar a muchas mujeres en el desarrollo de sus empresas o emprendimientos con propósito y he visto muchos casos de personas que no la han tenido fácil, pero que a pesar de no haberla tenido fácil, no han abandonado sus sueños y han luchado y han luchado y han encontrado 1000 oportunidades. Hay personas que se encuentran en el camino, esas coincidencias maravillosas que alguien, mejor dicho, uno tenía la idea y alguien le dijo, yo le pongo la plata, o consiguieron y van caminando por ahí, ven el letrero de que en la Cámara de Comercio de yo no sé dónde hay un curso gratis. Entonces yo digo, es eso, permítanse soñar, no abandonen los sueños y recorran el camino. Muchas veces toca recorrer el camino de pronto con el trabajo de 9 a 5, uno ahí sentado en la oficina, mientras los fines de semana o los horarios nocturnos los sacas para hacer el otro camino que quieres recorrer, pero si lo empiezas a recorrer, no lo abandones, lo que te demores, confía en que lo vas a sacar adelante y eso creo que permite también, o sea, uno vive un poco de ilusión, ¿no? Si la ilusión se pierde en esta vida, ¿dónde está la magia? Exacto, ¿a dónde vamos? Si la vida se nos vuelve rutinaria y vivimos el día a día en piloto automático, ¿a dónde estamos yendo? Entonces, es romper un poquito los moldes. Y prepárate para una aventura. No, aventura con altos y bajos y lloradas y reídas y otras lloradas, pero nunca se aburre, eso es lo que digo. Para los que tienen miedo a aburrirse, esto es la mejor ruta. No, emprender es puto, entonces uno tiene que hacer lo que le gusta. O sea, ojalá resolver ese chicharrón en lo que a uno le apasiona y lo que dices, constancia y hacer. Llámenlo suerte, milagro, equilibrio universal, lo que sea, pero cuando uno hace, se abren puertas. Pasen a la acción, es muy importante. Eso uno se queda ahí soñando, pero hay que pasar a la acción, ser constante y que lo apasiona a uno porque es puto. Hay que uno trabaja de 8 a 5, así que acaba de ser de 6 a 10, de pronto sin fines de semana, y si uno no le apasiona, no se va a chupar eso. Me encanta que digas eso porque cuando la gente quiere emprender, muchas veces es como, no, porque estás diseñando la vida de tus sueños. La vida de tus sueños llegará algún día, pero mientras llega ese día, trabajas muchas horas, pero si estás trabajando en lo que realmente te gusta y te genera beneficio personal, todo es maravilloso, pero sí, son muchas horas de dedicación. Cuando hay que disfrutar el camino. Sí. O sea, la vida no es un destino, no es que tú vas a llegar en algún momento. Yo creo que nadie en esta mesa va a decir que ha llegado. No llegas, siempre cambias de destino. Y hoy puede ser tu último, entonces hay que preguntar si lo que estoy haciendo hoy me llena, si me hace feliz, si contribuye, sí, exacto. Porque enfocarte en algo ahí en la distancia puede ser un buen motivo, pero yo creo que más sano es disfrutar el momento. Y para darle el toque, estamos hablando de Colombia, de crear impacto, y cuando uno habla de Colombia también habla de la música, claramente. Si su empresa fuera una canción colombiana, ¿cuál sería? Pueden ser todas las ideas que tengan. A ver. Bueno,
No, bueno, yo soy de Santa Marta. Algún tiempo viví en Taganga. A propósito de la crisis de mis papás, mi papá se fue a vivir a Taganga, entonces muy, muy cercano. Y allá está Sistema Solar y tiene esta canción del botón del pantalón. Y yo digo que es el himno de la empresa, pero por -1, porque da un muy mal mensaje de educación financiera, que es que cuando la situación está dura hay que soltarse el cinturón. No, ahí hay que apretárselo, pero me da risa porque siempre que la escucho me acuerdo de lo que hacemos. Me encanta. Curioso. Pues yo como estoy en la costa, lo mío tiene que ser champeta y escogí el serrucho porque soy hija de ebanista y también porque estamos literalmente construyendo todo. De hecho, todos los muebles en Blue Apple se hacen ahí. Tenemos un equipo de carpinteros. Con un serrucho. Entonces sí, es serrucho. Yo soy su carpintero. Me encanta. Me encanta. Muy Yo bien. un poco más irreverente, yo me fui por la florecita rockera de los aterciopelados, irreverente, que rieguen ese jardín, que le busquen algo distinto a la romántico. vida, o sea, pero además, ¿has oído esa canción? No, no Por la favor, la conozco. tienes que Dale, porque dale. no Tenemos que es intercambiar. romántica, Ok. es un rock noventero, divertidísimo, de un grupo así súper alternativo, entonces creo que va mucho con marcó una nosotros. generación. Marcó una Tiene Tiene que sacar generación. el playlist Spotify de Exacto. historias Ay, de... sí, Eso, por va a tocar. favor. Mix, qué susto. Muy Pero bueno. esa es la idea, ¿no? La diversidad. Tremendo. Ay, buenísimo. Menos mal no me toca decir de sistema hoy. ¿Y la tuya, ¿cuál es? Oigan, sería? no sé, es que me han dejado pensando porque han dicho muy buenas ideas, pero yo... Pues teníamos tiempo también para planear, pues tú no, Sergio. Exacto, pero- lo acabas de decir, Porque tú vi tienes esta un y himno. me puse en Sí, plan. yo tengo No, un yo esta himno. mañana pedí ayuda, yo no tengo ni idea cuál sería, ayuda. No sé, no tengo ayudas. En tu próximo capítulo lo puedes Voy a compartir. llegar, Claro, voy a pues, dejarlo en el exacto. vamos Mi a dejarlo en el canción. caption. La canción de sistema ¿eh? Exacto, sí, porque también Es que mucha somos responsabilidad. 130 Que abra el empresas, no episodio, puedo dar la ninguna por canción. fuera. Como We Are the World, pero tiene que ser Exacto. colombiano. Tiene que ser colombiano. Listo. Total. Qué mensajes de verdad tan poderosos. Creo que cerramos con un montón de ideas y de mensajes muy inspiradores. De verdad, muchísimas gracias por venir con el alma abierta a compartir su conocimiento, sus aprendizajes. Qué chévere también tener este tipo de conversaciones y saber que las empresas, más allá de las métricas, de los KPIs, de los números, de la rentabilidad, que yo sé que eso también lo tienen que revisar ustedes en el día a día, también se trata de construir país y se trata de construir con el corazón. Muchas gracias por ser parte y espero tenerlos pronto también en otros espacios. Muchas No, gracias muchas por la gracias. invitación. Gracias. Por recibirnos y a ustedes. Y por la buena por compartir. conversación. Ah, muchas Y conversación. felicitaciones Nuevos proveedores. por lo buena presentadora que eres. Sí, Si este episodio te movió, te inspiró o te dejó pensando, te invito a suscribirte, a dejarnos un like, un comentario y sobre todo a compartirlo, porque cambiar la forma de hacer empresa empieza por conversaciones como estas. Gracias por escucharnos y por atreverse a imaginar una manera distinta de emprender, de liderar y de ser parte de Historias B.